Listo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Semana del Cerebro del Nextelab, evento que hemos llamado Neurodemia, el cerebro en cuarentena. Neurodemia es un espacio para divulgar el conocimiento e importancia de estudiar, investigar y conocer nuestro sistema nervioso. En esta ocasión, nuestra semana del cerebro está completamente dedicada al tema de la salud mental, para lo cual nos acompañan varias investigadoras, investigadores, estudiantes y profesionales de las neurociencias. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Antonio Ayala y de Yasmín Esmeralda, que nos impartirán en la charla titulada La tristeza, manual de usuario. ¿Okay? Y bueno, primero comenzamos presentándoles a nuestros ponentes del día de hoy. Comenzamos con Yasmín Esmeralda. Hola Yasmín, buenas tardes. Acompañan varias investigadoras, investigadores, estudiantes y profesionales de las neurociencias. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Antonio Ayala y de Yasmín Esmeralda, que nos impartirá. ¿Hay un micrófono encendido? Facebook. Ok, ya. Muchas gracias, estaba repitiendo. Sí. Entonces empezamos con Yasmín. Yasmín es originaria de la Ciudad de México, egresada con reconocimiento del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. Actualmente es estudiante de tercer año en la carrera de Psicología, la cual cursa en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM. Es una estudiante activa en la divulgación científica, a través de talleres y conferencias sobre estilos de crianza para padres y maestros, manejo emocional en niños, depresión y ansiedad en docentes, entre otros. Ha participado como comité organizador en el Congreso Estudiantil e Internacional de Investigación en Psicología 2019-2020 y es ganadora del segundo lugar en el 15º concurso Leamos la Ciencia para Todos con su ensayo La Biología del Pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos, Yasmín. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Y a continuación les presento a Antonio Ayala. Antonio Ayala es biólogo, narrador oral e ilusionista. Estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y al mismo tiempo se sumergió en las artes escénicas, tomando talleres de narración oral, manejo de voz, expresión corporal, entre otros. En 2019 fue ganador de la beca de creadores escénicos del Fondo Nacional de la Cultura y de las Artes, el FONCA. Ha presentado funciones de cuentos y espectáculos de magia en centros culturales, bibliotecas públicas, así como en escuelas de nivel preescolar y bachillerato. También ha colaborado en labores de divulgación de la ciencia en museos y en actividades de fomento a la lectura en el Fondo de Cultura Económica. Hola Antonio, muchas gracias por unirnos. Hola Israel, muchas gracias por invitarnos. Bueno, pues les voy a contar un poco por qué estamos aquí y lo que pasó. Y bueno, pasa que Israel sabe que yo soy biólogo, somos compañeros de la carrera y sabe que me gusta contar historias, ¿no? Entonces me dijo, amigo, estoy organizando actividades en la Semana del Cerebro y estaría padre que hicieras un cuento. Yo me quedé pensando como, sí, un cuento, ¿no? Y le dije, pero ¿como de qué, no? Porque no sabía como exactamente qué tenía en mente. Y entonces Israel me sugirió como que fuera de salud mental. Y en cuanto me dijo eso, yo me acordé de un pequeño cuento de dibujos que vi una vez en Facebook que se apareció, que hablaba sobre la tristeza. Entonces, este cuento me pareció muy, muy bonito y pues me dieron muchas ganas de contarlo y entonces preparé un video donde estoy contando este cuento. Y lo hice con mucho cariño para poder participar en esta actividad. Y, y después se me ocurrió que, bueno, que pues si ya vamos a hablar de la tristeza, pues estaría bien invitar a una amiga y entonces por eso invitamos a Yasmín, que estudia psicología. Entonces, lo que van a ver ahorita va a ser un cuento que va a ser detonante de una charla entre una psicóloga y un biólogo, bueno, estudiantes, bueno, Yasmin todavía es estudiante, yo ya estoy más viejo, y hablando sobre este tema de las emociones. Entonces, bueno, no sé cuántas personas nos estarán viendo aquí, creo que son 22, bueno, entonces ya puedo compartirles el cuento. Claro, igual que nuestro público recuerde que pueden ir haciendo sus preguntas en la página de Facebook y al final las pasaremos a nuestros ponentes para que puedan responderlas. Puedes empezar a compartir, Antonio. Gracias. Mm, Muy bien.
A veces la tristeza llega inesperadamente. Te sigue a donde quiera que vayas y se queda tan cerca de ti que no te deja respirar. Puedes intentar esconderla, pero es como si tú mismo te hubieses convertido en la tristeza. No hay que tenerle miedo a la tristeza. Puedes ponerle un nombre, preguntarle de dónde viene y qué es lo que necesita, escucharla. Si no se entienden, pueden quedarse quietos durante un rato. Encuentren algo que los dos puedan hacer juntos y disfrutar, como dibujar, o escuchar música, o tomar un chocolate caliente. A la tristeza no le gusta estar siempre encerrada. Hay que dejarla salir. Pueden dar un paseo entre los árboles. Mientras más largo, mejor. Quizás lo único que necesita saber es que es bienvenida y que tiene un amigo. Y si una mañana te despiertas y notas que algo ha cambiado, no te preocupes, pues comenzará un nuevo día para ambos. Muy bien, pues he ahí el cuento. Eh, no conecté el cable y que tenía planeado conectar para que no se perdiera la conexión o algo, pero no sé si lo vieron bien. ¿Sí se vio bien? Sí, se ve bastante bien. ¿Sí? Bueno, lo voy a conectar por si las cosas pasan. Bueno, pues como ven, el cuento en realidad se basa en un libro, es un libro ilustrado, que como vieron al principio de la historia, este, es de una autora que se llama Eva Eland. Entonces, aunque la historia parecía muy de niños, pues yo pienso que la tristeza es un tema para todos, ¿no? No solo te pones triste cuando eres niño, y creo que muchos no entendemos muy bien esa emoción. Bueno, por eso me gustó el tema, y bueno, por eso también es un poco la charla. Y quería contarles algo curioso, que yo siento que a veces parecería que las disciplinas están como muy separadas y que un biólogo y psicología, o sea, como que la psicología pues sí es para hablar de la tristeza, pero un biólogo ¿qué puede decir de las emociones, no? A lo mejor, pues sí, me sentí un poco abrumado cuando me puse a investigar del tema, porque en la carrera, mm, tú sabes, Israel, nos enseñan cómo funciona el cerebro, pues, a grandes rasgos, ¿no? Sabemos que existen neuronas, dendritas, que existen unas moléculas que se llaman serotonina, que se llaman neurotransmisores y que están todo el tiempo moviéndose en el cerebro, haciendo que podamos hacer todo, desde percibir el mundo hasta, hasta sentir emociones. Entonces, bueno, pero eso es como dentro del cerebro, ¿no? Entonces, un poco, si mezclamos las cosas, entonces podemos sacar algo interesante. Yo me puse a investigar y quiero contarles esto curioso que les estaba diciendo. Voy a compartir otra vez la pantalla y les voy a enseñar una imagen que es esta de aquí. Esta imagen es de un libro de Darwin que se llama, espérenme, que se llama
la expresión de las emociones en el hombre y en los animales, ¿no? Y este libro es interesante porque Darwin, que lo conocemos por la evolución y todo eso, dedicó una buena parte del tiempo a investigar las emociones y la expresión de ellas, ¿no? En tanto en animales como en los seres humanos. Entonces me llamó mucho la atención estas fotos que Darwin publicó en su libro ya hace bastantes años, fue en 1872. Y dice, respecto a la tristeza, dice lo siguiente. La tristeza, ángulos inferiores de los ojos hacia abajo. Piel de las cejas en forma de triángulo. Descenso de las comisuras de los labios, que incluso pueden estar temblorosos. Entonces aquí vemos, nosotros podemos reconocer aquí a este niño con la típica cara de tristeza. Y bueno, pues de todo esto, yo me pregunto, pues sí, podemos reconocer la tristeza, creo que sabemos cuando nos sentimos triste, creo que sabemos, pero justo de eso quiero hablar. Y en sí, qué es la tristeza? Y entonces yo le pregunté eso a Yasmín el otro día cuando le invité a hablar sobre el tema y ella me contó unas cosas que me gustaría que les platicara ahorita. Si puedes, Yasmín. Claro, pues es curioso lo que tú mencionas acerca de que podría parecer que las disciplinas chocan, ¿no? ¿Qué podría decir un biólogo acerca de la psicología o qué podría decir la psicología con respecto a la biología, ¿no? Pues la emoción, las emociones son un puente en el que convergen estas dos disciplinas, porque estas al final vienen siendo un impulso biológico que va a durar segundos en nuestro cuerpo y, pero tienen funciones adaptativas que nos van a permitir poder tomar decisiones o poder accionar, ¿no? Van a preparar a nuestro cuerpo para eso. Al final, la emoción va a generar una reacción tanto biológica como psíquica en nosotros. La tristeza, en este tema en particular del que estamos hablando, es una de las emociones primarias que tenemos los seres humanos, de las más primitivas, y su función principal es la de protegernos, ¿no? Va a proteger al individuo y nos va a permitir tomar un tiempo para poder gestionar el dolor que nos está provocando la situación o el acontecimiento. Su función, como dije, es protectora, adaptativa y nos va a ayudar a poder sobrellevar lo que sea que estemos llevando que nos haya llevado a tener tristeza. Sí, Y o pues, sea, ajá, sí, perdona, pues es bastante curioso esto, ¿no? Porque no, a veces nos sentimos indefensos ante nuestras emociones. Al ser principalmente alarmas biológicas, no reaccionamos o no racionalizamos mucho lo que estamos sintiendo. Principalmente lo experimentamos y lo sentimos, pero no lo racionalizamos, al menos de que tengamos ya una conciencia emocional o una inteligencia emocional. sí, justamente es como una idea de que, bueno, yo al menos tenía esa idea de que pues la tristeza es mala, ¿no? O sea, es algo que no quieres cerca de ti porque pues no se siente bien, ¿no? En general. Pero, pero con ese cuento cuando lo preparé, pues me di cuenta que pues sí, a veces la tristeza no es mala, o sea, puedes convivir con ella y puedes incluso disfrutar de cosas, ¿no? O sea, estando incluso triste, en la historia dice como, pues, ponte a dibujar o ponte a dar un paseo en el bosque o caminar, ¿no? Y creo que, bueno, a mí me ha pasado que cuando me siento triste, eh, como que también percibes el mundo de otra manera, no sé, tú Israel, si tú has sentido eso, como que tu percepción cambia un poco y pues a lo mejor también es una oportunidad para entenderte, ¿no? Y entender el mundo que te rodea desde esos como diferentes lentes que pueden ser la tristeza y las demás emociones. Pues sí, lo curioso de eso es, como tú dices, el motor o el impulso que nos puede llevar la emoción. Hay personas que saben gestionar sus emociones o extrapolarlas al arte, por ejemplo, ¿no? Tenemos música, tenemos poesía, tenemos grandes invenciones que salen a través de personas que supieron expresar o manifestar su dolor a través de esto.
Eh, Sí. Y bueno, como hay personas que saben manejar la tristeza, también hay quienes no saben, ¿no? Y, esta Yasmín también me pasó así como que me dejó tarea cuando le pregunté del tema y me dijo así como, mira, te doy estos autores, ponte a leer de ellos y ya, no pude acabar de leer todo lo que me dijo, pero sí leí un poco acerca de ahora que es algo que está muy en boga, que es la inteligencia emocional, ¿no? Que hasta se puso de moda hace muy poco tiempo y que ahora hasta hay escuelas que anuncian que parte de la educación incluye la inteligencia emocional. Y respecto a esto del manejo de las emociones o de la inteligencia emocional, ¿cuáles dirías que son los pasos y si es que corresponden con el cuento que presentamos al inicio? O sea, yo me siento triste y básicamente, ¿qué es lo que me podría ayudar a manejar esta emoción? Pues, pues el cuento lo maneja de una forma muy hermosa, ¿no? Porque como tú mencionabas antes, solemos tener esta percepción de que tenemos emociones buenas y emociones malas, ¿no? Y esa percepción viene de un desconocimiento de la emoción misma. La Ujú. emoción tiene una función y el poder saber cuál es esta nos va a ayudar para poder interpretarla. No la emoción como tal, pero sí la situación que nos llevó a ella. En el caso de la tristeza, al igual que muchas otras emociones, para poder regularla o trabajarla, debemos tener una base de información con anterioridad de lo que es. Necesitamos saber qué son las emociones, cuáles emociones cuento, cómo se manifiestan en mi cuerpo y para qué sirven. Para que al momento en el que el impulso o el detonante me provoque cierta emoción, yo pueda decir, yo pueda nombrarla, ¿no? Como dice en el cuento, dale un nombre y dile que es bienvenida. Cuando estamos sobrellevando una emoción, lo primero que debemos hacer es identificarla. Yo me siento de esta forma, esta emoción está en este momento en mí, ¿no? Para poder identificarla hay que nombrarla. Hay un gran poder el poder decir en voz alta lo que nos está pasando, poder decir me siento triste aunque estemos acompañados o no. El primer paso para trabajar una emoción es identificarla y nombrarla. El segundo paso sería experimentarla. Esto podría sonar muy fácil, pero hay muchas personas que no la experimentan, que hacen cuanto sea posible en sus manos para evitarla. Ignoran la situación o incluso pueden llegar a adormecerse a sí mismos para no tener que confrontar esto que les hace sentir o las consecuencias de lo que esto les hace sentir, ¿no? Entonces, en un segundo paso sería experimentarla y experimentar lo que con ello trae en las sensaciones en mi cuerpo y también en mis pensamientos, porque las emociones van a afectar a mi psique y me van a hacer pensar mil y una cosas que me pueden llevar hasta sentirme culpable o hacerme sentir aún más mal, ¿no? Entonces, en primeros pasos son reconocerla, nombrarla y experimentarla. Al momento de experimentarla, si sentimos que esto se está pasando de nuestras manos, los terapeutas solemos recomendar que las personas respiren. La respiración no solo me va a ayudar a poder detener o inhibir los sistemas de alarma que ya se están activando en mi cuerpo, sino que también me va a ayudar a oxigenar mi cerebro y a pensar con mayor claridad. Al momento en el que estamos tristes o que estamos muy desesperados o muy enojados, en caso de ser otra emoción, nosotros aconsejamos una respiración diafragmática, que viene siendo la respiración que se da en el estómago. Solemos respirar con el pecho, pero esta es una respiración que no me va a ayudar. La respiración diafragmática sale del estómago, por no decir diafragma, y Ujú. podemos hacerlo en diferentes pasos. Para principiantes se aconseja que sean en tiempos 5-2-5. Con esto me refiero a que respiramos 5 segundos, detenemos 5 o 2 segundos, perdón, y exhalamos. Esto me va a ayudar a poder experimentar la emoción y no detonar en otras cosas como sea un llanto muy abrumador o sea una autolesión, ¿no? Después de que yo ya la analicé, digo, perdón, que ya la experimenté, sigue el analizar la situación, qué fue lo que me provocó el dolor,
¿qué es lo que me está llevando a esta situación, no? Una vez que ya hemos tomado el control sobre la reacción de nuestro cuerpo, viene el momento de la reflexión para que podamos llegar a una decisión de qué es lo que vamos a hacer con lo que sentimos, con lo que nos provocó y las consecuencias de en ello. Entonces, unos pasos para poder regular una emoción, sea esta o sea otra, vendrían siendo identificar, para lo que tengo que tener ya una base de información, nombrarla, de preferencia en voz alta, porque esto va a tener un potencial de ayuda enorme en mí, experimentarla, analizarla y al final actuar. Esos vendrían siendo como en pasos muy generales lo que nosotros podríamos hacer con las emociones, pero tenemos que tener cuidado en estos pasos de no ser rudos, por así decirlo, con nosotros. Tenemos que ser bastante comprensivos. No debemos de juzgarnos o de autocastigarnos por sentirnos así, sino simplemente reconocer como que esta emoción, al igual que las demás, es normal y que no es extraño lo que yo estoy pasando. Todos los demás pasamos por las mismas situaciones y de diferentes maneras las afrontamos. Entonces sería reconocer que me siento mal, no ser duro conmigo mismo y buscar soluciones en lugar de más problemas. Sí, sí. Qué importante es desde el primer paso, ¿no? De decir como, pues es que reconocer la emoción, la de estoy triste, que quiero comentarles algo al respecto, pero primero me llamó la atención lo de la respiración diafragmal, porque como cuentacuentos es algo que nos enseñan, ¿no? Respirar como esto es algo muy como de las artes escénicas, del teatro, para poder potenciar la voz. Es algo que nos enseñan de respirar con el diafragma y se dice que es una respiración muy orgánica porque tú puedes ver a un perro durmiendo, a un gatito durmiendo, a un bebé durmiendo, ¿no? Y es la respiración más natural que hay porque están justamente bajando y subiendo su pancita, ¿no? Entonces es algo que como que nosotros sabemos hacer desde que nacemos, pero por las presiones de la vida, uno deja de respirar con esa libertad, ¿no? Entonces, uno de los ejercicios que a mí me han puesto para desarrollar esta habilidad es recostarte, ponerte aquí en la panza una botella de agua, un libro, algo que tenga cierto peso para que tú puedas hacer consciente esta subida y bajada de la respiración. Entonces, bueno, es algo que sirve muchísimo. Ya escucharon, no solo para poder manejar la tristeza, sino para poder hablar más fuerte, etcétera, ¿no? Para poder oxigenarte mejor de cualquier manera. Y sobre esto de entender las emociones y de la inteligencia emocional, me parece muy importante porque a veces no nos entendemos, ¿no? Y siento que deberíamos de aprender desde niños, así como nos enseñan los colores rojo, amarillo, verde. Desde niños también sería importante, yo creo, que nos enseñaran también las emociones, ¿no? Como esto es estar triste, esto es estar enojado, y entonces tal vez así aceptarlas un poco mejor. Yo platicaba con Yasmín y le decía, es que, bueno, otra cosa que me surge es que como estos estereotipos de género, ¿no? Que los hombres no lloran. Es una frase que creo que todo el mundo alguna vez ha escuchado, ¿no? Que los hombres no lloran. Y, y entonces, como llorar está tan ligado a la tristeza, pues un hombre no es sentimental porque, ¿no? Bueno, dentro de este estereotipo, ¿no? Un hombre no es sentimental, un hombre, eh, un hombre es más iracundo, ¿no? Un hombre se enoja, pero no se pone a llorar. Un hombre no llora en una película, sino que se aguanta y es muy rudo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Yo lo que siento que pasa desde mi experiencia y desde que veo a mis amigos y a mi familia, a veces cuando un hombre se pone triste o cuando le pasa algo que la respuesta lógica es que se pusiera triste, se enojan, ¿no? Como que es una emoción ahí que no va y entonces le pegas a la pared o lo que sea, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa cuando, supongo que, supongo que no solo los hombres, pero bueno, cuando alguien no está expresando esa emoción de tristeza, no la está nombrando,
no la está aceptando y en lugar de eso la reprime. ¿Qué consecuencias le traería a una persona hacer esto que siento que no es raro, pues? Pues en un pronóstico general, como mencionaba antes, la emoción al tener una función adaptativa y al no saber cómo trabajarla o regularla, la principal consecuencia va a ser que el individuo tenga actitudes o conductas desadaptativas, ¿no? El no saber gestionar el dolor se va a interpolar a otros ámbitos de su vida, llegando a poder interferir en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, en su escuela, en demás situaciones en las que él tendría que tener herramientas para poder afrontar las dificultades que se conlleve en las diversas situaciones, ¿no? En este caso en el que tú mencionas, en el que la sociedad está condicionando a los individuos a reprimir, ignorar o incluso a silenciar ciertas emociones que perciben como negativas y que no van de acorde al patrón de género que se les ha impuesto, trae consecuencias negativas muy severas. Por ejemplo, en el caso de los hombres vendría siendo que el ejemplo de la mayor incidencia que hay en suicidios en los varones, también hay mayor incidencia en drogadicción, en abandono escolar, todo esto producto de no saber poder, de no poder trabajar con una emoción. Y ciertamente, aunque en su casa no se lo estén enseñando como tal, hay toda una sociedad y una cultura detrás que lo está orillando inconsciente o conscientemente a ignorar sus emociones, ¿no? Eh, a los individuos en general, el no saber trabajar esta emoción puede traer también conductas disruptivas, agresivas. Como tú mencionas, los hombres no son los únicos que se ponen agresivos en caso de no saber afrontar una difícil situación o la tristeza, sino que diversos individuos, dependiendo también de su carácter, su experiencia, su historia de vida, van a llegar a desarrollar pues malos patrones o hábitos para tener que evitar la situación. Pueden volverse agresivos, pueden ignorar el problema, pueden incluso bloquearse y simplemente disociar, no reconocer esa como tal como su realidad, ¿no? Pero eso ya viene siendo en extremos, por así decirlo, ¿no? Esto va a ir siendo paulativo y va a ir escalando. También, si las personas no aprenden a trabajar con esta emoción, pueden llegar a generar trastornos, ya sean trastornos de la personalidad, como es el borderline o la alexithymia, o también pueden ser trastornos emocionales, como la depresión y la ansiedad, o problemas cognitivos, como una baja autoestima o una inseguridad. Personalmente, yo considero que lo peor de no saber gestionar la tristeza son los sentimientos de culpabilidad y vergüenza que acarrea el propio individuo, ¿no? Estos propios sentimientos lo van a hacer llevar a aislarse y a sentirse como un bicho raro. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué yo no puedo ser como los otros? ¿Por qué yo no puedo lidiar con la tristeza? Esas propias cosas que lo van a hacer aislarse más e impedir que busque ayuda o que logre hablar sobre ello, ¿no? Porque hablar sobre ello es muy importante, aunque no tengamos una patología como tal, el propio, el poder de hablarlo eh, ayuda demasiado a poder entender y reflexionar y sobrellevar el dolor, ¿no? Independientemente si estamos en un extremo o no. Gracias, Yasmin. Sí, pues ya escucharon, amigos. O sea, sigan el manual de usuario que escucharon al principio del video, porque haciendo esos pasos simples, uno se va a ahorrar muchos problemas, ¿no? También supongo que si uno no entiende las propias emociones, le va a ser difícil entender las de los demás. Y la falta de empatía es como de las cosas que causan más problemas en el mundo, ¿no? Y sí, me decías cuando te pregunté eso, me decías, es que cuando haces eso, pues también te arriesgas a volverte un cretino, ¿no? Sí, Entonces, creo que el mundo está lleno de gente así y a veces tal vez sería como tan sencillo como nombrarla, ¿no? A la tristeza y desahogarte un rato y ya después seguir.
Y cuando esto es normal, la tristeza al final Desaparece. se convierte en otra cosa, ¿no? Cambia la emoción dentro de ti. Y es lo que me lleva al último punto. Y bueno, quiero decirles que si tienen alguna pregunta, ustedes que nos están viendo, también pueden comentarla para que platiquemos un poquito más sobre eso. Pero bueno, la última cosa es, ¿qué pasa cuando una persona sigue estos pasos y aún así siente una tristeza muy inmensa, aplastante, que aún desahogándose, aún diciendo lo que siente, no encuentra qué hacer? ¿En qué momento ya debemos de pedir ayuda profesional? ¿Y qué es lo recomendable? ¿Ir con un psicólogo o ir con un psiquiatra o con los dos? No sé. Oh, ok, bueno, esa es una pregunta un tanto personal porque la persona necesita tener conciencia de sí misma e introspección para reconocer sus límites. Lo que para alguien puede ser muy grande, para otro puede ser pequeño y viceversa, ¿no? Pero en términos generales, para pedir ayuda hay que saber reconocer nuestros límites. ¿Cómo reconozco estos límites? Cuando quiero cambiar y no puedo, cuando he intentado cambiar y aún así no lo logro, cuando noto cambios en mi conducta, en mis patrones de sueño, que no puedo dormir, ya no puedo comer, duermo mucho o como poco, las cosas que antes me apasionaban ya no lo hacen, tiendo a aislarme, ya no salgo con mis amigos, dejo de hablar con mis personas cercanas. En general, cuando esta emoción empieza a afectar mi vida y mis actividades normales, mi autoimagen y mis pensamientos, es cuando debemos de pedir ayuda. Si es un psicólogo o un psiquiatra, va a depender del grado de afección de la persona, ¿no? Porque un psiquiatra suele estar más enfocado a una medicación cuando un psicólogo no está él no puede, él no está para recetar medicamentos, eso es un trabajo de un doctor, el trabajo del psicólogo viene siendo más el acompañamiento y el trabajo, ¿no? De terapia. Pero con esto también quiero decir que no es necesario acudir a uno de estos profesionales cuando ya llegamos a un extremo, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo se tiene la idea de que solo vamos cuando ya estamos muy deprimidos o cuando ya la emoción nos ha sobrepasado, pero no, el psicólogo viene siendo un terapeuta que es para brindar información, acompañamiento, no solamente para tratar un trastorno como tal. Y lo que siempre decimos en terapia, ¿no? De la misma forma en la que te preocupas por un dolor de pie o una gripa y vas al doctor a atenderlo, aunque puedes saber por qué es o por qué viene este malestar, de la misma forma deberías atender tus emociones y tu salud mental. Eso requiere madurez y compromiso con uno mismo, porque al final sigue siendo autocuidado, ¿no? Entonces, como regla general, pedir ayuda podría ser cuando yo presento durante 2 semanas o más síntomas de depresión, cuando la emoción me impide llevar mi vida normal, pero esto no es limitante a ir a pedir ayuda cuando ya estoy mal, sino puede ser en cualquier situación o en cualquier aspecto de nuestra vida. Sí, sí, creo que, creo que tienes razón y es algo que muchos pensamos, o bueno, yo incluso al hacerte esta pregunta, aunque yo sé que no es así, todavía permanece, ¿no? De pensar que vas a un psicólogo ya cuando estás muy mal, ¿no? Cuando podrías prevenirlo y ahorrarte todos esos problemas. Pero bueno, este, pues esas eran las preguntas que yo había preparado, los puntos que quería abordar. Y creo que en el chat de Facebook algunas personas están participando. Sí, Entonces, tenemos bastantes participaciones. Es un tema muy interesante y sobre todo ahorita que estamos en pandemia y que es mucho más fácil quedarse unas solas con todo lo que está pensando, ¿no? Entonces, pues sí, un tema que es importante y es interesante que lo estemos abordando. Y bueno, alguna de las preguntas que tenemos, en una pregunta de Jonathan Oliva, ¿cuál podría ser la consecuencia de ocultar una emoción superficialmente por meses o años? Que creo que ya lo contestaron, puede desarrollar algún trastorno. Dice, en este caso de la tristeza, no sé si gustas igual repetirlo por la pregunta.
Pues sería justamente como lo mencionábamos anteriormente, puede llegar hasta generar conductas desadaptativas como reaccionar mal ante la situación, reaccionar de una forma violenta, reaccionar, no reaccionar simplemente hasta desarrollar un trastorno. Esto a la larga va a interferir en la vida de la persona, tanto en sus relaciones interpersonales como en sus demás ámbitos de su vida en general. Ok, muchas gracias. Tenemos bastantes preguntas. De Diana, de Diana de Lima. Dice, hola, siempre he pensado que estar triste o tener emociones negativas nos ayuda a percibir mejor las emociones positivas o apreciar cuando nos pasan cosas buenas que algunos las pueden ver normal o incluso despreciar. Un comentario de la plática. Tenemos muchas felicitaciones al trabajo de los dos. Bueno, primero vamos con las preguntas, al final pasamos con los saludos. Otra pregunta de Ángel Galás. Dice, ojalá pudiera participar en este conversatorio. Hay muchos aspectos que son interesantes de la perspectiva psicológica que sería importante. También incluye que dice, grande jazz, muy buena amiga y gran estudiante. Tenemos de Asenel Sánchez, dice, oh, qué interesante, ¿cómo sabemos que estamos tristes? Me gustaría compartir, me estoy formando como terapeuta gestal y es curioso. De los consultores que he visto en modelaje, pocos mencionan como tal, me siento triste. Los terapeutas van más a la experiencia. Esta parte de la regulación me parece interesante, pues a veces los consultantes llegan a terapia contenidos en el afán de la regulación. Creo que la regulación puede venir después de expresar la emoción, por más desbordante que sea y por más miedo que nos dé sacarla o verla. Claro está, acompañados por un terapeuta sería mejor, siempre en un ambiente seguro. Claro. Jonathan Oliva nos pregunta, en caso de reprimir la emoción y formar un trastorno, ¿existe un mecanismo de defensa que lleve a la mente del sujeto a un estado inicial anterior al trastorno? O sea, ¿se puede volver a tener el funcionamiento que se tenía anterior a lo que se desencadenó la emoción que fue reprimida? ¿Me puedes repetir esa pregunta, por favor? Sí, dice, en caso de reprimir la emoción y formar un trastorno, existe un mecanismo de defensa que lleve a la mente del sujeto a un estado inicial anterior al trastorno. Y continúa, ¿se puede volver a tener el funcionamiento que se tenía anterior a lo que desencadenó la emoción que fue reprimida? Pues claro, ¿no? Pero esto no va a aparecer de la noche a la mañana, sino va a ser un trabajo arduo, lento, continuo y paulativo. Y tiene que ir acompañado de la mano de un profesional. No es como que ahorita nosotros podamos darte una lista de tips que te vayan a ayudar a que dejes de tener ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Sino que va a ser un trabajo largo que tendría que ir acompañado de la mano de un terapeuta o de un especialista de la salud mental. Ok, muchas gracias. Paloma H. nos comenta, ¿de qué manera podemos abolir la idea de que una emoción percibida como negativa es mala y no es bueno expresarla? Pues eso es más que nada por la propia ignorancia que tenemos de la emoción, ¿no? Al no saber qué es o cómo funciona, tendremos a catalogarla como buena o mala. Para erradicar ese estereotipo vendría siendo básicamente el conocimiento, tomar talleres, leer libros, ver videos, platicar, todas esas fuentes de información que me ayuden a comprender más las emociones y que me ayuden a cambiar mi percepción que tengo sobre ellas. Ok, muchas gracias. Compartan el cuento que pasamos al principio de esta charla. Sí, es un cuento muy bueno. Tenemos otra pregunta que dice, ¿una persona se puede volver adicta o adicto a estar triste? Mm, pues justo yo ayer platicaba con eso con mi cuñada, ¿no? Aunque las emociones como tal, como el amor, pueden generarnos ciertas adicciones, yo diría que nos volvemos más bien personas de hábitos, ¿no? Entonces generamos patrones o hábitos que se nos vuelven difíciles de erradicar. Entonces, más que volvernos adictos a estar tristes, más bien nos volvemos, como así decirlo, nos encerramos en nuestro patrón y es más difícil salir de él, ¿no? Fetichizamos la tristeza y la ponemos en un pedestal para hacernos sentir de cierta manera especiales, ¿no? Entonces, no es como tal que nos volvamos adictos a la tristeza, sino que nos podemos volver adictos, por no decir que nos generamos el hábito a todo lo que trae ella, ¿no? Por ejemplo, evitar salir,
buscar formas en las que nos sentimos mejor. Es a lo que nos podemos volver repetitivos, pero adicto a la tristeza como tal, yo diría que no. O sea, sería más bien como normalizar la sensación. Sí, Pero bueno, aquí, por ejemplo, esa pregunta me hizo pensar, ¿uno puede disfrutar la tristeza? Lo digo porque he leído algunos cuentos que de repente abordan temas así, ¿no? Como esto que mencionaba, ¿no? Que cuando estás triste de repente percibes el mundo de una manera diferente y que pues a lo mejor te gusta aprovechar ese momento para hacer arte o algo así. claro, pues se puede disfrutar de estar triste. En el cuento mismo te aconseja hacer cosas en las que te sientas bien estando triste. Por ejemplo, mirar películas melancólicas, leer un libro que te traiga nostalgia, cosas así que nos ayudan a sentir la emoción, pero de una forma no negativa, sino simplemente sintiéndola y aceptando las cosas que trae con ella, ¿no? Se puede ser, se puede disfrutar estar triste y también se puede no disfrutarlo. Va a variar mucho de la propia percepción de la persona. Ok, muchas gracias. Muy interesante esto. Su tema es bastante interesante. Sigue llegando gente a preguntar. Tenemos a Zanet Sánchez que dice, supongo que dice, yo creo que hay emociones que nos duelen, a las que les decimos malas, y creo que tiene que ver con la aceptación. Eres bienvenida con tu tristeza y tu enojo. Nos comenta. Y pues sí, es muy, muy interesante. Muchas gracias. Tenemos también, ahora sí, pasamos a la parte de los saludos. Son muchos. Leticia Rubalcaba nos dice, bueno, es para Antonio, dice presente Toño, qué bonito cuento, de Fernando Torres. De Nancy Guadarrama, pues aplausos. De María Alicia, más aplausos. Leticia Rubalcaba nos dice gracias, qué interesante aprender a vivir con la tristeza. Adrián Obispo te comenta máximo respeto, Yasmín. Mm. Julio Escalza también manda saludos. Ibrahim nos manda saludos desde Catepec. Tenemos muchas personas que están mandando saludos. Y pues sí, es muy, muy, muy interesante su tema. Muchísimas gracias también. No sé si gusten dejarnos algún número de contacto, no sé con ustedes, sino con alguien que pueda también apoyar a las personas que tengan esas sensaciones de sentimiento de tristeza o ansiedad o todo esto, algún lugar donde puedan acudir a, a tratar estos y a tratar estas sensaciones. Pues me parece que Antonio va a dejar en los comentarios o por ahí en los números de atención psicológica de la UNAM. Y también me parece que uno de atención de 24 horas, pero Sí, creo que lo va a dejar en los comentarios. Y sí, igualmente yo antes me gustaría dar un consejo para las personas que están tristes. Hay personas a las que se les cuesta expresar cómo se sienten y hay otras diversas maneras de hacer catarsis, ¿no? Puede ser desde escribir, dibujar, como nos lo menciona el cuento, incluso hasta hablar con uno mismo. Es muy importante que lo hablemos con otras personas, que no nos aislemos y no lo guardemos, ¿no? Puede ser, ahora sí que como comercial, con la persona que más confianza tengas, o puede ser con uno mismo. Lo importante no es es no dejarlo encerrado en nuestra mente, porque caemos en la rumiación o en el pensamiento repetitivo y eso nos va a hacer sentir aún más mal. Entonces hay que extrapolarlo, buscar formas, pero extrapolarlo. Ok. Bien, aprovechando, llegó otro comentario de Max Torres. Dice, Juan, ¿cómo hacer eso en tus cuentos? ¿Disfrutar la tristeza en la historia más triste? ¿Es posible no involucrar alguna vivencia personal en tus cuentos? debo decirles que cuando preparé el cuento, eh, o sea, es que tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero, porque, ay, ¿de dónde se escucha un ruido? Ah, Sí, yo, perdón. porque, digo, yo mencioné eso de los hombres porque me identifico con eso, ¿no? A lo mejor en mi caso nunca fue esa presión tan grande en mi familia, pero sí del entorno. Entonces, como que siento que ponerte triste siempre ha sido como algo que yo no he querido aceptar, ¿no? Pero cuando hice este cuento, de repente sí fue conectar con esas emociones y pues también esos mismos pasos
me hicieron como sentir la tristeza, pero a la vez darme cuenta de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que pues la tristeza es una emoción que debe ser bienvenida. Y creo que mientras contaba el cuento también, pues como que de alguna manera lo asimilé. Pero es complicado, o sea, es complicado y pues yo creo que lo que hay que hacer es lo que nos dice Yasmín, como acercarnos a aprender un poco más de inteligencia emocional, de ir platicar con un amigo, y asistir a un psicólogo, aunque no sientas que ya se descontroló todo, simplemente como por higiene mental, ¿no? Y quería comentar algo interesante que como biólogo y como veo que hay varios biólogos respecto a las emociones. Tú dime, Yasmin, si es verdad o no, pero estaba viendo que hay como dos ramas en la psicología, como dos áreas, que unas dicen que sí, otras dicen que no, pero que las emociones también se desarrollaron de una manera como evolutiva. Pues yo diría que sí, ¿no? Y esto va a hablar mucho de mi propia formación profesional. Las emociones tienen un vestigio primitivo. En la anterioridad, como marcaba Goleman, nos ayudaban para poder sobrevivir o para poder escondernos, ¿no? En el caso del miedo. Pero cuando nosotros fuimos cambiando, estas se quedaron en nosotros. Son un botón de alarma prehispánico para una situación moderna y de ahí parten muchos problemas que surgen en la actualidad, como en el caso de la agresividad. Ese botón de lucha o huida que en un momento nos pudo haber ayudado para salvar nuestra vida, en este momento en particular nos podría causar problemas. Las emociones sí tienen un rasgo evolutivo, una razón evolutiva, son biológicas al final, aunque afecten a nuestra psique, y también tienen una gran base neurológica en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, sí, sí, aunque no sé qué rama de la psicología te diga que no parten de la evolución, pero sí, yo diría que definitivamente sí. Interesante. Sí, no, digo, como biólogos se presentan también en muchísimos animales, ¿no? Y podemos ver justamente lo que dices, que es un remanente evolutivo, ¿no? Que estamos viendo ahí también. Sí, sí. Y pues creo que ya no tenemos más preguntas. Me pasó leer un comentario. Si presenta una emoción negativa, ¿cómo evitar que se vuelva un problema o algo más grave? Porque no suele ser fácil estar consciente de que se necesita ayuda. Parece que lo más fácil es solo dormir como una forma de olvidar cómo te sientes. Afrontarla, afrontar la situación. Dormir es una forma de evitarla. ¿Cómo evitar que esto se haga más grande? Es sencillamente afrontar la situación, afrontar el dolor. Ok, Es complejo, pero es sencillo. ok, muchas gracias. Entonces, lo importante es que acudamos con gente profesional y entendamos que también estas emociones, como dijeron varios de ellos, también ustedes comentaron, aunque sean emociones que podemos asumir como negativas o que nos hagan sentir mal, que tenemos que experimentarlas, ¿no? También para aprender de la misma emoción, ¿no? Ujú. Bueno, Ya, pues ya muchísimas les dejé los números de ayuda en los comentarios. No está como comentario fijado porque yo no administro la página, pero soy Antonio Ayala y ahí ven mi fotito y ese es el comentario. No está ahí en los comentarios, pero también el INJUVE, si se meten a su página, también da ayuda psicológica, aunque me parece que solo a los que son jóvenes, o sea, antes de los 30. Todavía somos jóvenes algunos, pero bueno, para los que no, pues están los otros números también. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, un tema muy interesante, tomen en consideración nuestros escuchas, los que están viendo este video, todo lo que nos dicen, porque pues sí, la tristeza muchas veces no la consideramos y la evitamos, entonces es importante también afrontarla, ¿no? Y bueno, les agradecemos mucho a Antonio Ayala y a Yasmina Esmeralda por brindarnos esta magnífica charla. A continuación, ya leímos nuestras preguntas y pues les agradecemos mucho. Ya tienen ahí en los comentarios también fijado el botón fijado el comentario de Antonio en el que tenemos varios contactos por si necesitan algún tipo de apoyo en una situación parecida. Y bueno, también me gustaría preguntarles si hay alguna palabra para cerrar su participación.
en esta plática. ¿Algunas palabras para ya darle cierre? Pues yo diría como cierre que la tristeza es normal. Sentirnos triste es normal. Hay una frase muy popular que dice, estar mal no está mal y sentirnos bien, y no sentirnos bien está bien, ¿no? Realmente eso es importante, validarnos, aceptar los que sentimos. La tristeza es normal, sentirnos tristes es normal. Muchas gracias. Bueno, pues yo les diría, pues desde la parte que yo percibo, pues, pues que hay que acabar con los estereotipos, ¿no? O sea, me preguntaba Max, ¿cómo no involucras las emociones en el cuento? Pues sí las involucré, ¿no? O sea, cuando estaba en el cuento, pues sí conecté con la emoción, porque ahora entiendo también que, pues sí, es parte de todos, no te va a quitar menos rudeza o no te va a hacer débil. Sobre todo eso, ¿no? No eres débil por sentirte triste, ¿no? Creo que eso es como lo que engloba el aprendizaje que tuve al preparar esta historia, al tener esta charla y todo. No por sentirse triste eres débil, es una emoción que debe ser bienvenida. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, a nombre de todas y todos los que conformamos este lab, les agradecemos por brindarnos su tiempo para unirse a esta iniciativa en este lab para celebrar la Semana del Cerebro del 2021. Les invitamos a seguir sintonizando Neurodemia, el cerebro en cuarentena, y a participar en las convocatorias y concursos El Cerebro para Todas y Todos, en el que podrán participar con algún texto con formato escrito de un documento de divulgación acerca de las neurociencias para ser publicado en nuestra revista, y Neurociencias en un Minuto, que podrán consultar en nuestras distintas redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Les recordamos que esta es nuestra penúltima presentación de la Semana del Cerebro y a continuación a las 7:30 tendremos un serie debate sobre la serie de WandaVision, en el que también vamos a abordar el tema de pérdida de seres queridos. Recuerden que nosotros somos Nextelab, divulgadoras y divulgadores de la ciencia. Hasta pronto. Ay.